Claro que sí, bueno, decirte que con mucho gusto me incorporo al Instituto Electoral del Estado de Zacatecas para aportar mi trabajo, mi experiencia, mis conocimientos, pero sobre todo a sumarme a un gran equipo que ya existe en el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Mi experiencia, como lo has señalado, pues es en materia política, pero también en materia académica, en materia social, en materia de la administración pública y particularmente en materia electoral. Y es precisamente en este rubro que me ha generado esta oportunidad de participar en esta convocatoria que emitió el Instituto Nacional Electoral a efecto de que las personas que estaban interesadas en participar para los cargos de consejería lo hicieran. Y bueno, después de haber pasado 5 pruebas, la última, una entrevista con las señoras y señores consejeros del Instituto Nacional Electoral, es que se me designa precisamente como consejera en el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. ¿Cuál es mi trayectoria en materia académica y en materia electoral? Bueno, decirles, yo soy licenciada en Derecho, soy maestra en docencia e investigaciones jurídicas, doctora en Derecho y especialista en Derechos Humanos por la Universidad de Castilla-La Mancha de España. Es decir, a lo largo de mi trayectoria académica he tenido la gran oportunidad de estudiar los temas electorales y particularmente te comento que mi tesis cuando me postulé para el grado de maestría fue precisamente en tema electoral. Yo estudié los niveles de abstencionismo en el estado de Zacatecas y después de un análisis y una investigación de campo y por supuesto documental, pues establecí de manera específica una serie de resultados en esta tesis que me permitió conocer a mayor profundidad el sistema electoral en México y particularmente en el estado de Zacatecas. Luego, cuando presenté mi tesis para el grado de doctor en Derecho, en este caso de doctora en Derecho. También presenté una tesis en materia electoral y fue específicamente en el rubro del establecimiento de la causal abstracta como causal expresa en la ley en el estado de Zacatecas para el caso de la nulidad de elecciones. Y rápidamente te recuerdo que previo a que estuviera legislado tanto a nivel nacional como local, pues hubo varias elecciones en estados como Tabasco y en varios municipios del país que fueron anuladas precisamente por la llamada causal abstracta que establecieron las autoridades jurisdiccionales. Al ver este rubro, yo planteé en mi tesis de investigación que era importante que en el estado de Zacatecas dejara de ser abstracta y se convirtiera en una causal expresa y particularmente el resultado de mi investigación de tesis doctoral se presentó como una iniciativa de ley en el Congreso del Estado de Zacatecas y fue aprobada por las señoras y señores diputados. Por lo tanto, no solamente fue una investigación general, sino que tuvo un resultado específico. Entonces, tengo conocimiento y experiencia en tema electoral desde la parte académica, pero también desde la parte práctica, no solamente desde la parte teórica. Estuve trabajando por muchos años en temas electorales y particularmente tuve la oportunidad de ser representante del Poder Legislativo ante el Consejo General, precisamente de este Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, en donde pude conocer a profundidad cómo funciona este organismo público electoral autónomo en nuestro estado, conocer sus atribuciones, sus fines, su estructura orgánica, cuáles son fundamentalmente las actividades que se realizan durante un proceso electoral y también aquellas que se realizan en interproceso. De modo tal que en la parte práctica también tengo muchos años de conocer y sobre todo de compartir algunas tareas en el Instituto Electoral. Ahora que se dio esta oportunidad de participar precisamente en esa convocatoria emitida por el INE, su servidora con mucho entusiasmo me inscribí a sabiendas que estos conocimientos, tanto en materia académica como en materia práctica, por supuesto, iban a incidir al momento de presentar estas pruebas, al momento de presentar este tipo de exámenes. Y otro aspecto importante que quiero relatarles en materia electoral de parte de su servidora es que he estado presente en los procesos de reforma al marco jurídico electoral local desde el año 2003. Ustedes recordarán que en aquel año se hizo una gran lucha por parte de las mujeres, de los grupos feministas para que se incorporara precisamente la cuota de género.
Y bueno, yo en ese momento estuve trabajando en la legislatura y por supuesto con las personas que yo trabajé y con los grupos parlamentarios, mi opinión siempre fue y ha sido siempre impulsar los derechos de las mujeres. Estuve participando en ese proceso de reforma, acompañando a diversos actores políticos y después en el 2006 y en el 2009 también. Y este papel que yo jugué durante las reformas del 2003, del 2006, del 2009 fue como asesora parlamentaria de estos actores políticos, lo que me permitió conocer a profundidad el marco jurídico electoral local y conocer de manera puntual y dar el seguimiento de cuáles han sido las reformas en los últimos por lo menos 10 años y más en Zacatecas. Y en 2010 a 2013 fui diputada local y ahí me correspondió presentar iniciativas de ley en materia electoral. Presenté las candidaturas independientes junto con otros compañeros diputados y por supuesto que fue aprobada esta iniciativa. Presenté, por supuesto, la iniciativa para que existiera esta obligación de los partidos de generar 50 y 50% de candidaturas para mujeres y 50% para hombres. En ese momento no fue aprobada, pero sí fue presentada por su servidora, convencida de que debe existir igualdad de oportunidades y condiciones para las mujeres y, por supuesto, debemos de promover su participación política de manera permanente para que realmente se pueda decir que existe un Estado democrático de derecho en México. Y también presenté otras reformas en materia electoral durante mi estancia como diputada. Y posteriormente, en el 2014-2015, me incorporé a trabajar en gobierno del Estado en una área técnica, un área técnico-jurídica, a la cual se me confirió la oportunidad y, por supuesto, la tarea de encabezar la mesa técnica para la reforma electoral del 2015, porque recordemos, en 2014 hubo una gran reforma a nuestro sistema electoral en el país. Se conformó el Sistema Nacional Electoral, en donde encabeza el Instituto Nacional Electoral. Los organismos públicos electorales locales pues tienen una participación importante en todo este sistema nacional, pero evidentemente el INE tiene unas atribuciones muy importantes y quien encabeza ese sistema nacional electoral. Bueno, pues en esta reforma me confirieron esa mesa técnica y en esa mesa técnica me correspondió hacer el trabajo específico de convocatoria a los partidos políticos, a diversos actores y me tocó de manera muy específica la redacción de la Ley Electoral del Estado de Zacatecas, de la Ley Orgánica del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas, las reformas a la Ley del Sistema de Medios de Impugnación Electoral y las reformas al Código Penal para el Estado de Zacatecas en materia electoral. Todo este conjunto de iniciativas se presentaron por parte del titular del Poder Ejecutivo a la legislatura del Estado y gratamente, después de un arduo trabajo técnico de su servidora y un gran equipo, por supuesto, y por supuesto con la participación de muchos actores y de los partidos políticos, de sus presidentes en ese momento, de sus comités directivos o comités ejecutivos estatales, pues se logró una gran reforma y esa reforma es la que actualmente está vigente porque esas leyes han tenido algunas modificaciones, ciertamente, pero son la base fundamental de las actuales leyes porque no ha sucedido otra gran reforma electoral a nivel nacional, de modo tal que estas actividades en materia de reformas electorales y que me ha permitido tener un conocimiento específico y amplio respecto a nuestro marco jurídico electoral local, junto con esta práctica que ya les señalaba y mis actividades en materia académica, pues me dieron el marco oportuno para participar en la convocatoria del INE y después de un análisis en el cual los propios consejeros nacionales analizaron no solamente mi currículum, mi trayectoria, sino también mis conocimientos y los resultados de cada una de las pruebas realizadas.
al igual que la entrevista, al final del camino deciden designarme como consejera electoral y bueno, gratamente de las 55 consejerías que designó el Instituto Nacional Electoral a nivel nacional en 20 estados de la República, su servidora obtuvo la segunda calificación más alta a nivel nacional y con estos resultados pues me incorporo al Instituto Electoral con un gran entusiasmo, pero sobre todo con un gran compromiso de aportar a un gran equipo que ya existe en el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Sí, bueno, decirle que venimos con toda la disposición para incorporarnos al trabajo colegiado que hay en este Instituto Electoral y por supuesto que lo haremos aportando nuestro trabajo, nuestra experiencia, nuestro conocimiento y sobre todo una visión de generar la ampliación de los derechos político-electorales de los ciudadanos y ciudadanas zacatecanas. Es decir, en este momento hay una serie de derechos que están establecidos en la Constitución Federal, en la Constitución local, en las leyes tanto general de instituciones y procedimientos electorales como la ley electoral y otras normativas electorales, pero es importante que se amplíen esos derechos. Siempre en un Estado democrático de derecho es fundamental que los derechos humanos en el ámbito político-electoral se incrementen, se amplíen a efecto de que puedan ejercerlos de manera libre, democrática y que como resultado tengamos gobiernos y sobre todo que provengan de elecciones auténticas, elecciones democráticas, en donde no haya violaciones a las leyes electorales, en donde no haya circunstancias que puedan generar que esos triunfos no sean adecuados. De modo tal que, ¿qué podemos aportar a ese instituto electoral? Pues además de toda esa experiencia podemos aportar esta visión de que se tenemos que impulsar desde el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas el que se amplíen los derechos político-electorales de los ciudadanos y ciudadanas, pero también el que existan mayores posibilidades de ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres. Y por supuesto, esto significa que tengan mayor oportunidad de participación política, mayor oportunidad de ser candidatas y candidatas en los distintos procesos electorales y que una vez que alcancen los triunfos realmente puedan ejercer el cargo, desempeñar el cargo de manera adecuada, cumpliendo con sus funciones. Y para ello, pues necesitamos desde este instituto impulsar de manera importante nuevos mecanismos para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia política contra las mujeres por razones de género en el ejercicio de su función, porque lamentablemente pues hemos visto a lo largo de la historia cómo las mujeres lamentablemente se les impide el ejercicio de sus derechos o cuando ya estás particularmente en un cargo se les impide el ejercicio de sus funciones. Entonces, esos son todos los aspectos fundamentales que se estarán impulsando desde el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas de mi parte y además tenemos que establecer en la ley electoral particularmente y de manera expresa la ampliación de derechos y de posibilidades y oportunidades en el caso de personas que pertenecen a grupos que históricamente han sido discriminados. Estamos hablando de personas con discapacidad, personas afrodescendientes, personas de la comunidad LGBTIQI+, y por supuesto personas migrantes, además de otros grupos que lamentablemente son discriminados o han sido discriminados y requerimos que estos mecanismos de acciones afirmativas que ha impulsado el Instituto Nacional Electoral estén vigentes en Zacatecas, no solamente en normativas que haya emitido el Instituto Electoral, sino que esos derechos estén establecidos en la ley electoral. Entonces, yo he señalado que estaré presentándole a mis compañeras y compañeros consejeros una serie de reformas legales a la ley electoral para que una vez que sean analizadas, que sean fortalecidas, que sean sobre todo desde el punto de vista colegiado, robustecidas, pudieran estarse presentando a la legislatura como iniciativa de reforma de decreto a la ley electoral. Y creo que con esto el instituto no solamente estará asumiendo esa gran función de la organización de las elecciones, sino yendo además cumpliendo con uno de sus fines fundamentales, que es contribuir a la vida democrática del Estado a través de la ampliación de derechos político-electorales de los ciudadanos y ciudadanas de este Estado.
sí, comentarles que estamos en este momento, una vez que nos hemos incorporado al Instituto Electoral, encabezando la Comisión de Asuntos Jurídicos, la Comisión de Organización Electoral y Partidos Políticos, como presidenta de estas dos comisiones y como vocal en otras comisiones, como es la de Administración, como es la del voto de las y los zacatecanos residentes en el extranjero y otras más. Y de manera específica, ¿qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que vamos a hacer? Bueno, decirle que en la Comisión de Asuntos Jurídicos, recientemente, junto con mis compañeras consejeras y con mis compañeros consejeros, tanto los vocales como los otros consejeros y consejeras que integramos este colegiado, incluido el consejero presidente y el secretario ejecutivo, hemos participado en la elaboración de una iniciativa de decreto de reformas a la ley electoral. Esta iniciativa deriva de la reforma constitucional en materia electoral que se ha presentado a nivel nacional y en la cual establece de manera específica la organización de procesos electorales para la renovación del Poder Judicial a nivel federal, evidentemente del Poder Judicial de la Federación. Y esta reforma obliga a las entidades federativas a que modifiquen sus constituciones locales, a que modifiquen sus leyes estatales, para que también aquí en los estados sea posible la elección de los integrantes del Poder Judicial del Estado a través del voto directo, libre, secreto, universal y mediante elecciones periódicas y democráticas y auténticas. Entonces, como la reforma constitucional federal fue aprobada y publicada el 15 de septiembre del 2024, establecía en un transitorio que tenía 180 días los congresos estatales para hacer sus homologaciones a las constituciones locales. Lo hizo la legislatura de Zacatecas y publicó esta reforma de manera muy específica en el mes hace muy poco, de manera específica, el 15 de enero, y entonces tenía 30 días para publicar las reformas a la ley electoral. Y bueno, con un trabajo muy esmerado de las señoras consejeras, de los señores consejeros de la Junta Ejecutiva y yo como presidenta de esta Comisión de Asuntos Jurídicos, pues impulsamos este decreto de reformas a la ley electoral. Fue presentado el 12 de febrero ante la legislatura del Estado. Fue leído precisamente en la Comisión Permanente de la Legislatura ese mismo día. Luego pasó a la Comisión de Asuntos Electorales, donde fue analizado, discutido y evidentemente ajustado según el criterio de los señores y señoras diputados. Y el día 14 fue aprobado en el Pleno de la Legislatura y el día 15 fue publicado en el periódico oficial Órgano de Gobierno del Estado. Ese es un trabajo que ha estado y ha sido impulsado precisamente por el Instituto Electoral y eso es muy importante señalarlo. Es la primera ocasión que el Instituto Electoral hace uso del ejercicio de una facultad prevista en la fracción octava del artículo 60 de la Constitución Política Local de presentar iniciativas de ley o iniciativas de decreto de reformas de acuerdo a la materia que le corresponde, es decir, de acuerdo a su competencia. En este caso es electoral y por lo tanto se presentó esta iniciativa de decreto y bueno, pues fue aprobada por los diputados. Creo que es un gran logro para el instituto, un gran logro para las señoras y señores consejeros, un gran logro para la Comisión de Asuntos Jurídicos que yo presido y sobre todo es un logro para los zacatecanos y zacatecanas. ¿Por qué? Porque este decreto de reformas a la ley electoral establece de manera muy específica las reglas concretas respecto al proceso electoral extraordinario del Poder Judicial del Estado de Zacatecas que habrá de celebrarse o que se está en proceso en este 2025 y que habrá de celebrarse su jornada electoral el 1 de junio. Por lo tanto, pues ese es un trabajo muy importante. Ahí vienen las reglas de campaña, de propaganda, establece también las etapas del proceso electoral, establece de manera específica cuáles son las reglas que deben cumplir los observadores electorales, establece también los aspectos relativos al tema de fiscalización, que aunque le corresponde al INE, también establece ciertas normas, establece un régimen sancionatorio. ¿Esto qué significa? Que en estas normas también se establece cuando una persona violente la ley, qué sanción le pudiera corresponder después, obviamente, de un proceso específico, especial sancionador. De modo tal que, pues, estamos en esta labor del instituto aportando y con esta reforma
a la ley electoral, pues ya están sentadas las bases para este proceso electoral extraordinario. Y otra más, si me permites, la comisión fusionada, que es también la encabezo como presidenta. En proceso electoral se unen dos comisiones, la Comisión de Organización Electoral y Partidos Políticos y la Comisión de Capacitación, que está en este momento encabezada por la maestra Gabriela Elizabeth como presidenta, Gabriela Elizabeth Muñoz. Y entonces, pues las dos, junto con los demás compañeros y compañeras consejeras que se integran como vocales, conformamos lo que llamamos una comisión fusionada. También soy la presidenta de esta comisión y es la encargada de estar analizando, revisando junto con el personal del instituto una serie de acciones, de mecanismos para que la elección transcurra conforme lo establecido en el calendario integral de elección. De modo tal que pues estamos en estas comisiones y en estos trabajos muy comprometidos para que este proceso electoral extraordinario del Poder Judicial del Estado sea un ejemplo y que, por supuesto, los ciudadanos y ciudadanas puedan ejercer plenamente sus derechos político-electorales y que los candidatos y candidatos también puedan llevar a cabo de manera adecuada sus campañas. Bueno, decir que en primera instancia un aspecto fundamental es que la sociedad desconoce y hasta hace muy pocos días desconocía que sus magistrados, magistradas, jueces y juezas iban a ser electos a través del voto popular. Entonces, el primer reto del Instituto Electoral del Estado, una vez que ya están publicadas todas las normas constitucionales y legales respecto al proceso electoral extraordinario del Poder Judicial del Estado, es dar a conocer a la ciudadanía que este año tenemos elecciones, que se van a elegir a 8 magistraturas del Tribunal Superior de Justicia, que se van a elegir a 3 magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial, que se van a elegir a 18 jueces penales, y estos 3 tipos de elecciones se van a elegir en todo el estado. Es decir, todos los ciudadanos y ciudadanas zacatecanas que estén inscritas en la lista nominal de electores, que cuenten con su credencial para votar, pueden acudir el 1 de junio a elegir a estos magistrados, magistradas, jueces o juezas de carácter penal. Pero además también informarles que habrá elecciones en los distritos judiciales electorales de manera específica para elegir a jueces familiares, jueces mercantiles, jueces civiles. En el caso de Fresnillo y Zacatecas van a ser jueces civiles, familiares, mercantiles. Pero además tendremos en otros distritos la elección de jueces mixtos en distintos distritos judiciales. En el caso particularmente de Pinos, de Valparaíso, de muchos distritos. Entonces, el principal reto es darle a conocer a la ciudadanía que hay un proceso electoral, que la ciudadanía puede participar votando el día de las elecciones, pero también participando como observadores electorales, participando si es que hayan sido elegidos por el INE como funcionarios de casilla y sobre todo participando, estando al pendiente quiénes son quiénes van a ser los candidatos, cómo son sus trayectorias, cuáles son sus perfiles. Es el primer reto que veo yo para el Instituto Electoral, que como órgano electoral local tiene que dar a conocer a la ciudadanía respecto a este proceso, respecto de quiénes son los candidatos y sus trayectorias. Y bueno, para ello habrá herramientas tecnológicas aquí en el instituto para darles a conocer. Otro de los retos importantes, por supuesto, es que pues estas candidaturas se ajusten al marco de la ley, a efecto de que evidentemente pues no haya vulneraciones, porque el instituto es vigilante precisamente de este tipo de circunstancias. En caso de que haya algún incumplimiento, pues se pueden iniciar los procedimientos especiales sancionadores. Y el otro reto pues es un reto administrativo, presupuestal, a efecto de que cuente con los recursos necesarios, humanos, materiales y financieros para llevar a cabo esta elección, porque es una elección prácticamente igual que una elección respecto del Poder Ejecutivo, Legislativo de los ayuntamientos, pero ahora tiene nuevas circunstancias, tiene otras vertientes que son muy importantes de observar, de atender, y una de ellas es que son 4 elecciones
es magistrados del Tribunal Superior de Justicia, ya dijimos, del Tribunal de Justicia de Disciplina Judicial, jueces penales, jueces familiares civiles mercantiles y jueces mixtos. Y entonces estamos hablando que un ciudadano, pues por lo menos va a tener 4 boletas y eso significa que pues debe haber mucho más logística y muchas acciones a efecto de llevar de manera adecuada esta elección. Por lo tanto, un reto importante es contar con esos recursos y evidentemente a quien le corresponde otorgar estos recursos pues son las autoridades del Poder Ejecutivo. Invitar a las ciudadanas, a los ciudadanos, a la población en general, sobre todo a los jóvenes, a que se interesen en los temas electorales, a que se interesen en la información de este proceso electoral extraordinario del Poder Judicial del Estado 2025. Y para eso, pues es importante que puedan ustedes revisar el portal del Instituto Electoral. Ahí hay un apartado específico respecto a la información que tiene que ver con este proceso electoral extraordinario y informarles también que existirá un micrositio de manera muy concreta para seguir abundando en la información respecto de este proceso. Así es que pues les invitamos a que estén al pendiente del portal del Instituto, de las redes sociales y de los distintos medios de comunicación de este organismo público electoral a efecto de que conozcan más de este proceso y que todos participen. Recuerden, los procesos electorales, un elemento fundamental es la participación ciudadana y es importante que ustedes que nos siguen a través de distintos medios puedan conocer qué es lo que está sucediendo respecto a este proceso electoral y cómo pueden participar, porque si no hay participación ciudadana, bueno, pues entonces no es posible la consolidación de la democracia en nuestro estado. Muchas gracias.